Nos presentamos en el momento en el que somos llamados, en el momento del tiempo donde el eficiente e incipiente instante en el que ustedes se encuentran no es más que un susurro más de todo el universo otra vez exhalando e inhalando, en un ciclo eterno de movimiento que siempre está en conjunto a otros tantos ciclos de movimiento. Así, a medida de que los aires comienzan a moverse y soplarse, a medida de que los vientos siguen surcando a través de esos aires, de que los mares y los ríos confluyen, de que la tierra sabia permite que la semilla germine, y el fuego luego permite simplemente quemar todo aquello que necesita ser quemado y transmutado para el inevitable cambio de todo lo fundamental que hay en la vida, es que hoy aquí nos presentamos. Entregamos este tributo a los 4 elementos que ahora se muestran y que ahora se manejan, con tal de que desde esos 4 elementos, parte fundamental de la creación que existe, pueda la conexión ir un poco más allá y sobrepase todo aquello que no permite que se vea la real vida, que no permite que la luz pueda filtrarse dentro de los oscuros lugares en los que han decidido entrar como humanidad a medida de que van comportándose y al tiempo en que van sacrificándose dentro de los espacios de destino de aquello que han permitido florecer en la vida en este instante. Cuenta la historia que mientras hubo flores de colores dentro de todo el campo en el que ustedes se encuentran, todo parecía más o menos tranquilo. Hasta que un día una de esas flores dejó de tener colores vivos y comenzó a ser más oscura. Podríamos incluso decir que algunos de ustedes llamaron a aquella flor una flor negra, simplemente porque los pétalos de aquella flor no reflejaban ningún tipo de color del sol. Simplemente absorbían absolutamente todo. Viendo otras flores, que esta flor parecía de una belleza singular en comparación a las otras flores, entraron cierto índice de envidia en el movimiento y comenzaron a intentar hacer lo mismo. Comenzaron a dejar de reflejar el sol, pues les parecía que era algo mucho más importante el tomar toda la energía del sol posible en vez de permitirse reflejarla de distintas formas unas de otras. Pronto una flor logró copiar a la primera y luego un par más logró hacerlo. Y poco a poco, todo aquello que estaba antes en colores muy vivos, reflejando la luz del sol, comenzó a opacarse a través de que cada una de ellas tomaba la luz del sol solo para ellas, intentando obtener nada de reflejo dentro del proceso, simplemente tomar toda aquella energía. Mientras lo hacían, en el momento en el que estaban altos de energía, completamente absorbiendo todo lo que poseía de la luz del sol y dejándolo solo para ellas, comenzó esto a expandirse y expandirse y expandirse. Parecía en un principio una gran fiesta, como los colores de todo el campo iban cambiando. Mas, a medida de que las primeras flores que habían tenido estos colores comenzaban a marchitarse más rápidamente, pues toda la energía del sol que les llegaba directamente comenzaba a quemarlas. Entonces, las que todavía estaban de colores en el otro lado del campo no tenían cómo saber del destino de esas primeras flores que se estaban ahora marchitando poco a poco. De algún modo se habían consumido de manera muy rápida al intentar absorber solo para ellas toda la energía del sol. Y entonces, pronto todo el campo de flores que existía comenzó lentamente a marchitarse y a desaparecer. Lentamente comenzó a perderse toda esa magia colorida que existía en ese lugar. Pronto entonces,
Los humanos que venían normalmente a mirar y observar las flores comenzaron a darse cuenta de que este lugar ya no poseía la magia que poseía antes. Ya no estaba aquella conexión con la belleza que en un instante anterior podía sentirse cuando se llegaba a este campo. Y entonces, a medida de que los seres humanos miraban y observaban estas nuevas flores, ahora casi marchitas, un pequeño dolor les hacía recordar cómo eran las cosas antes. Sin embargo, la mayoría ni siquiera intentó volver a hacer algo por las flores que quedaban aún de colores en el otro borde del jardín, sino que simplemente se lamentaron por lo que había sucedido y siguieron su camino hacia adelante, buscando si es que pudiesen encontrar otras flores que fuesen luminosas más hacia adelante, sin importarles lo que se había perdido, sin encontrar una forma de ayudar a aquellas que aún estaban vivas y refulgentes, sino que simplemente observando y permitiéndose moverse hacia adelante, hacia algo que ellos llamaban el futuro, mas sin siquiera intentar encontrar qué es lo que había sido o cuáles habrían sido las situaciones que llevaron a que estas flores hubiesen comenzado a marchitarse de la manera en que lo hicieron. Los tiempos en los que se encuentran generan espacios donde las cosas dentro de los rumbos cambiantes están mostrándose poco a poco de aquí y allá, de tal forma en que ustedes simplemente podrían no comprender todo lo que está sucediendo. Y si bien es cierto, no podemos dar todas las respuestas a algunas situaciones, podemos en este instante servir de ayuda y servir de sustento. Por lo tanto, es que nuevamente los recibimos en el templo donde siempre hemos estado, arrodillado una vez más ante ustedes, seres que han venido a intentar compartir sabiduría con nosotros. Esperando ser de servicio, abrimos el espacio a que podamos iniciar esta conversación. Luz María, ¿puedes hacer tu pregunta? Raman, buenos días. Bueno, Mi pregunta es, la energía que estaba tomada por el sol, por las flores, y que los humanos no hicieron nada, ¿viene a ser el egoísmo que tenemos nosotros ahora? todo depende del punto de vista en el que te sitúes dentro de la historia. ¿Eres la flor o eres uno de los humanos que pasa mirando las flores? Bueno, yo en la flor, al tomar la energía del sol y como humano, de no hacer nada por ellos, por las flores. Esos son dos lugares y posiciones en las que te puedes colocar efectivamente como para poder observar qué es lo que realmente ha estado sucediendo en el mundo en este momento y en este instante. Si sientes que dentro de lo que las flores estaban haciendo de intentar tomar más energía para ustedes, de esa manera, como cierto modo de egoísmo, esa situación es correcta. Mas al mismo tiempo podrían haber otras situaciones distintas. Sin embargo, lo importante aquí tiene relación con qué es lo que le pasa a la flor cuando toma aquella posición, sin importar el por qué está tomando esa posición en este instante, sino más bien del qué es el fundamento de lo que ocurre cuando la posición es tomada. Entonces, si sientes que al tomar la posición el egoísmo es lo que va poco a poco constriñendo y quemando a la flor, podríamos decir que estás en lo correcto. Mas al mismo tiempo podrías estar en lo correcto si dices que esa flor lo que intenta es obtener más energía simplemente por sentirse más poderosa. Podría no ser egoísmo más si terminando en lo mismo resultado de todos modos, pues sigue quemándose,
siendo que lo que busca es poder y no el simplemente acumular. Son situaciones similares, con resultados similares, más preceptos para llegar hasta ellas distintos. Y como humano, al no hacer nada por las flores, también es egoísmo. Supongamos que es egoísmo. Sin embargo, observa bien que justamente la palabra que eliges y el concepto que encuentras dentro de ti para poder observar la historia que hemos contado no es más que el concepto que te resuena a ti dentro de ese mismo proceso. Si llevaras a que la solución de la situación es simplemente esa, estarías comportándote tal cual como se han comportado las primeras flores al tomarse la energía e intentar replicarse una tras otra del mismo modo, tomando la energía y no permitiéndose mostrar distintos colores, sino que queriendo tener todas un solo color. Bueno, gracias. Brahman, a lo que dice Luz María, quería preguntar, esto también se puede ver que nos dejamos llevar un poco más, así como las flores, de tomar el color de todas y no mirar por nosotros mismos, al igual que el humano que solamente miró, sintió su dolor, pero no hizo nada por ayudar. Es como que no miramos más a profundidad o más allá, ¿sí? Parte de lo que está sucediendo en el momento del tiempo donde se encuentran es que la opción o la visión de lo que es una comunidad ha sido completamente perdida debido justamente a aquel potencial egoísmo, a aquel potencial querer acaparar para solamente uno de ustedes o solamente el uno de ustedes del cual ustedes tienen conciencia, y entonces no prestan parte de lo que son al concepto amplio de la comunidad en la que se presentan, sino que más bien simplemente ven las cosas desde su punto de vista y no desde el punto de vista comunitario. Le han tenido algo de fobia a la idea de comunidad, justamente pues han puesto ciertas ideologías de lo que es la comunidad sobre el concepto de la percepción de la experiencia de lo que es una comunidad. Y entonces han simplificado y asociado la comunidad con aquello que tiene la ideología de la comunión dentro de conceptos a los cuales ustedes no se adhieren. Eso ha hecho que a medida de que no solamente pierdan la comunidad, sino que además la percepción espiritual de lo que son realmente en lo profundo, justo en el instante en el que se encuentran, entonces queda un vacío muy grande dentro del concepto de lo que son como humanos. Aquel vacío lo intentan llenar nuevamente entonces con simplificaciones ideológicas de lo que son internamente o de lo que es la comunidad. Y por lo tanto, al intentar llenarlos con estos lugares simplificados dentro del concepto en el que se encuentran, la vida comienza a intentar ser un punto donde intentan ser todos iguales a los otros. No logran mirarse más allá en el proceso de ser ustedes mismos, auténticos, para desde la autenticidad entrar en acuerdos comunitarios donde puedan cada uno encontrar el lugar del rompecabezas que le pertenece para solucionar el aspecto grupal y colectivo que permite tener una vida más plena y en paz de forma individual y colectiva a la vez. Al no encontrar aquello, replican ideas de lo que es una comunidad de forma ideologizada, donde intentan ser todos absolutamente iguales unos con otros, o intentan pensar todos absolutamente iguales unos con otros. Buscan lo que tiene relación con la pertenencia con otros seres, no a través de encajar en sumar al encajar, sino al querer ser iguales a los otros seres.
Esto es un concepto muy de niño pequeño. El niño pequeño busca encajar en las familias donde nace a través de copiar e imitar los patrones de los padres o de los familiares que lo están cuidando y alrededor de ellos. Y por lo tanto, necesita de este espejo, necesita darse cuenta de que si él levanta la mano derecha, papá y mamá levantan también la mano derecha. Necesita darse cuenta una palabra que papá y mamá dijeron, papá y mamá se la celebran. Se siente parte unida dentro de su proceso de separación al estar en la vida de lo que es la comunidad a la que está aprendiendo a pertenecer. Prontamente, a medida de que va creciendo el niño, debería ser capaz de encontrar y aceptar dentro de las normas comunitarias del global que él tiene una posición única dentro de ese colectivo y por lo tanto, desde esa posición única puede aportar a la colectividad. Sin embargo, ese es el lugar donde ustedes no se han permitido llegar como cultura en este instante y siguen buscando normas y formatos comunitarios que vayan a través de pertenencias similares a las que tienen ciertos niños muy pequeños, en vez de lograr cierta madurez en el funcionamiento de unos con otros. Por lo tanto, intentan mantener cierto contacto a través de simplemente pertenecer obedeciendo lo que los otros dicen o intentando también poner reglas a los otros para que sigan aquellas obediencias. Gracias, Brahma. Marce, ¿sigues tú? Aitza. Gracias, hola Brahman. Hola. Brahman, sí, hemos estado durante mucho tiempo no siguiendo las leyes maravillosas que tiene la naturaleza de que expresa su único color de una manera maravillosa, sin ningún egoísmo. Y poco a poco nos hemos encerrado en unos modelos que nos han dicho y no estamos cayendo en cuenta de cómo colaborarnos entre sí. Parte de lo que nos has enseñado, nos has dejado ver es que cada quien debe servir muy bien y apoyar muy bien a su comunidad, la más pequeña, y luego como ir ampliando sus círculos. Lo que quisiera entender es qué conexión hay entre la actitud que tomaron las flores absorbiendo el 100% de la luz y los humanos que no tienen en cuenta a las flores y quieren seguir caminando hacia el futuro sin incorporar esa enseñanza. Quisiera me explicaras un poco mejor para entender. Básicamente, la actitud de tanto los humanos que caminan sin incorporar aquello que están observando y sin siquiera hacer nada respecto a las otras flores, es similar a la actitud de las primeras flores que simplemente han absorbido toda la energía del sol sin querer reflejar nada de vuelta para nadie más. Es la misma actitud de simplemente querer poseer hacia el espectro de lo que les toca a ellos sin darse cuenta del espectro de lo que le está tocando a los demás. Aquellas actitudes se pueden ver, por ejemplo, en este momento del tiempo, en dos formas bastante extremas de funcionamiento. Una es, quiero mi libertad completa porque soy completamente libre y no me importa hacer nada que pueda afectar al resto. Mientras yo tenga toda mi libertad, entonces estaré en el lugar correcto. Y la otra es absolutamente la contraria, más que nos lleva al mismo punto extremo. Necesito cuidarme y estaré encerrado para poder cuidarme todo el tiempo para que mi vida pueda seguirse manteniendo. Y entonces todos también deben cuidarse del mismo modo en que yo creo que deberían cuidarse y deberían seguir los mismos protocolos que yo creo que deberían seguirse con tal de que todos estemos a salvo. Son ambas la misma conducta, simplemente puesta en expresiones distintas afuera. De eso se trata justamente lo que sigue sucediendo y el concepto de lo que hemos estado conversando en este instante. Ambas posturas pueden parecer distintas,
más adentro están ancladas en el mismo concepto de simplemente tener y hacer las cosas de la forma en que ellos quieren hacer las cosas. Este concepto es importante, pues es fácil villanizar a aquellos que pueden verse distintos al punto de vista que ustedes tienen en ciertos momentos de ciertas cosas. Aquellos que piensan distintos son los malos. Aquellos que no hacen las cosas de la manera en que nosotros queremos que se hagan son los antagonistas de la historia y por lo tanto son los malos de la historia. Sin embargo, toda postura al estar en un lugar extremo termina no colaborando con el concepto y el movimiento de la comunidad en sí, pues lo que hace es extremar los polos y hacerlos caer en el Dios de la rectitud rápidamente. Para poder salir de las garras del Dios de la rectitud, entonces lo que nosotros sugerimos dentro del movimiento de lo que ustedes hacen es permitirse estar en el lugar donde todos tienen una parte del rompecabezas y una parte de la posición vista desde el lugar adecuado, así como también una parte de la posición vista desde el lugar no adecuado. Marce, ¿sigues tú? Brahman, por lo que estoy entendiendo, como que todo este conflicto social que estamos teniendo a nivel mundial, visto desde el egoísmo, yo siento de que aparte del egoísmo es más movido por el miedo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos abarcar este tema de miedo? Porque los miedos son infinitos en cada persona. Y eso nos hace como entrar en nosotros y sentir que todo lo que está a nuestro alrededor es peligroso, de alguna u otra forma, por todas las creencias que tenemos. Entonces mi consulta es cómo nosotros como mentores podríamos abarcar este tema y poder empezar a disolver o ayudar o darle una visión distinta a las personas para que empiecen a bajar el nivel de miedo. Lo primero que podemos decir al respecto es que no pueden deshacerse de él. El miedo es intrínseco a la condición humana, pues forma parte del movimiento, del funcionamiento de su sistema que busca mantenerse vivos. La vida siempre intentará mantenerse viva, es parte del funcionamiento, a pesar de que en algún momento la vida siempre va a morir, que también es parte del ciclo y del funcionamiento de ella. Sin embargo, para que ustedes puedan actuar o vivir ciertas cosas y permitir que la experiencia divina avance desde lo que ustedes viven, observan, sienten y experimentan mientras están encarnados, necesitan entonces tener aquella respuesta válida para que el funcionamiento de lo que son siga estando en ese instante completamente vivo y presente, con tal de que esas experiencias puedan efectivamente tenerse dentro de los procesos. Las experiencias no están siempre todas anotadas o escritas de maneras específicas, más tienen cierta carga energética simbólica que se buscan en cada espíritu y en cada alma, con tal de que puedan manifestarse y entonces la experiencia divina puedas irlas recopilando dentro de los procesos de evolución de Dios en el universo. Dicho esto, entonces, si el miedo no se puede quitar del camino completamente, lo primero es darse cuenta de qué es lo que va creando los miedos dentro de las personas. Es decir, qué tipo de actitudes y qué tipo de condicionamientos hacen que los miedos puedan dispararse y desplegarse en ciertos momentos, en ciertas actitudes a través de la vida y en los momentos en los que se viven espacios en los que los miedos aparecen.
Los miedos, entonces, son formas de condicionamiento que desde pequeños son absorbidas por los seres humanos a través de lo que el entorno les dice a los niños que deben temer. Los niños no tienen el temor en sí inculcados desde un principio, sino más bien primero son condicionados por herencias de los padres y por actitudes de ellos a temer ciertas cosas y a dejarlas de lado, a no querer enfrentarlas o a refugiarse en los momentos en los que ocurren ciertas cosas. Luego comienza una aparición a medida de que los niños comienzan a conectarse con las partes colectivas del mundo, empieza una aparición arquetípica de lo que es el miedo en sí, como formato ancestral de la manera en que ustedes pueden tener el switch que les mantiene la alerta con tal de que ustedes puedan estar y mantener el cuerpo vivo. Ese formato ancestral de lo que es un miedo es lo que ha ido cambiando durante el tiempo a medida de que han estado en lugares más seguros como humanidad y han tenido menos concepto de lo que es el real riesgo a morir frente a las situaciones en las que experimentas día a día. Por ejemplo, una persona de tu misma edad y tu misma trayectoria hace unos 300 o 400 años atrás habría experimentado muchas más ocasiones experiencias cercanas a la muerte que las que tú jamás tendrás en toda la vida en la que tienes en este instante. Incluso podríamos decir que un adolescente de 15 años hace 200, 300 años atrás ya habría experimentado muchas más veces situaciones en las que su vida corría real peligro que las que ustedes tendrán en todas sus vidas juntos, quienes están presentes en esta comunicación en este instante. Es decir, el concepto de lo que es algo que puede atacarlos y quitarles la vida se ha ido purificando de tal forma que está muy lejano y por lo tanto todo lo que es realmente algo que pueda ser un acuerdo real de ser algo peligroso comienza poco a desvanecerse. Es decir, se han ido desensibilizando de lo que es realmente peligroso y del mismo modo se han ido desensibilizando de aquello que podría realmente causarles miedo. Entonces, podríamos decir que los miedos están absolutamente trastocados y están absolutamente lejanos a lo que es la naturaleza humana en este instante y son más bien herencias y formatos psicológicos de ideas que podrían causar miedo, más que miedos reales que se sientan desde lo biológico o lo arquetípico fundamental de lo que ha sido la historia de la raza humana hasta este momento. Eso hace que cuando el miedo comienza a presentarse, se escabulla y sea difícil de poder enfrentar para darte cuenta cuál realmente es el miedo que se está disparando en el instante en el que se está disparando. No es frontal y no es recto como era anteriormente. Se ha transformado en un laberinto el poder observarlo y por lo tanto lo que sugerimos como trabajo en ese caso es aprender a conocer el laberinto y poder ir mirando cuáles son los miedos que se presentan y cuál es realmente el miedo que se dispara cuando algo ocurre. Eso requiere de una especie de introspección absolutamente necesaria para el proceso en el que se encuentran para poder observarlo y entonces desde allí generar estrategias de poder mirarlo, observarlo y quererlo y asumirlo como algo necesario dentro de lo que está pasando. Sucede, sin embargo, también que desde el colectivo en este instante están inundados de miedos de otras personas que están siendo transferidos a ustedes a través de la sobreexplicación o la sobreestimulación de ciertos aspectos temerosos de otros seres impuestos sobre ideas de ustedes que entonces simplemente no siguen la lógica biológica de lo que es el miedo real, sino más bien de ideas, como decíamos, de lo que debería ser el miedo y que por lo tanto son difíciles de poder distinguir de los miedos reales. Entonces, simplemente para dar un ejemplo,
Aquel que se pega a los medios de comunicación y come todo el miedo que le están inyectando a través de esos miedos de comunicación, lo que está haciendo en realidad no es temerle a lo que el medio está diciendo, sino más bien que lo que teme es estar desconectado de las otras personas. Y entonces volvemos a lo de las preguntas anteriores. El miedo es a estar desconectado de la comunidad, pues realmente lo están. El miedo es a no ser perteneciente a algo y por lo tanto buscan la pertenencia en encontrar el miedo en el medio de comunicación con tal de sentirse conectados con otros en ese mismo miedo. O sea que lo que entiendo es que todo lo que hablaste sobre las flores que se volvieron negras y las otras que solamente reflejaban la luz, podríamos comprender de que es a través del miedo que comenzó esto, entonces liberándose de las creencias y de los miedos de pensamientos que tenemos, que en realidad no son miedos reales, podríamos comenzar a reflejar esos colores a las personas que están como en un estado más de temor. Así es. Sin embargo, deberías tener en cuenta que los miedos más profundos sí son miedos reales que no se pueden desvanecer. Entonces, tú podrías desvanecer el miedo que el medio de comunicación entrega e inyecta en las personas, más necesitas entonces reconocer el miedo a la falta de comunidad y de comunión y de conexión grupal dentro de lo que existe realmente, no de formas simplemente superficiales de estar comunicados con los otros, sino de construir en conjunto. Algo más profundo. Y ello entonces tiene que ver con el sentido que le encuentran al estar con las otras personas. Si el sentido simplemente es juntarse por juntarse o estar comunicados para compartir cualquier cosa y no hacer nada más que el compartir, aquello entrega ciertas satisfacciones, mas no termina de entregar la satisfacción profunda de la construcción en conjunto de formas, ideas, seres, expectativas y organizaciones que requieren los seres humanos para poder realmente surgir y estar en un lugar de la vida donde se sientan más plenos. Muchas gracias. Mónica, ¿sigues tú? Gracias, gracias Brahma. Yo quisiera llevar la atención al punto que nos hablaste sobre el dolor. Una vez que uno se ha diferenciado de alguna manera, ha seguido caminando, necesitando obtener esa luz del sol para sí mismo y después dándose cuenta que así se marchita y que tiene que seguirla reflejando de alguna manera o que desea hacerlo, surge esa parte del dolor. Ese dolor de lo perdido, ese dolor de mirar hacia atrás y de sentirse que ya no es parte ni del uno ni del otro, ni sabe hacia dónde se dirige más adelante. Eso es lo que yo, por ejemplo, estoy sintiendo en este preciso momento. ¿Me podrías guiar? Podríamos decir que el dolor es una forma en que los seres humanos se dan cuenta que han estado poco a poco desconectándose de sí mismos. Y no es que el dolor no sea parte importante, sino más bien, como decíamos, forma parte del sistema en el que ustedes pueden observar que cuando aparece el dolor hay una pequeña desconexión entre lo que es el ego y lo que es el ser. Entonces, el dolor se encuentra dentro del sufrimiento de intentar ser algo que no se es. Y aparece cuando te estás dando cuenta de que has estado intentando ser algo que no eres. Entonces, a medida de que comienza a aparecer este dolor, puedes comenzar a revisar dónde he estado o qué he hecho para poder alejarme de lo que soy realmente, que me ha llevado por caminos o por objetivos que no están alineados con mi ser, sino que más bien están alineados con mi ego. El pertenecer al grupo es una forma de que el ego se sienta justamente accedido a lo grupal. Sin embargo, cuando se pertenece al grupo en un estándar y en un formato
de cómo debería pertenecerse, es cuando entonces después comienza a causarse ese dolor interno, pues se sacrifica lo que es el ser por intentar estar en un lugar donde, si bien es cierto, necesitas estar, también podrías estar de alguna forma distinta. Y esa es la diferencia a la que queremos invitar. Mientras has estado en espacios y en conceptos donde los grupos han sido importantes para ti y donde la comunidad ha sido importante para ti, el dolor no ha estado tan presente. Sin embargo, a medida de que las cosas se han ido moviendo y las comunidades no han estado tan a mano como para poder estar y ser parte de ellas, entonces lo que ha ido sucediendo es que el dolor comienza a aumentarse poco a poco. Pues comienzas a perder el aspecto y el espacio del ser que necesita para poder efectivamente florecer. Podríamos decir entonces que el ego, desde la parte humana, la personalidad, forma parte de las comunidades desde el caber en lo que la comunidad le entrega y le dice que es el espacio correcto para él o para ella. Entonces, la comunidad dice, tenemos estos espacios disponibles. Tenemos el espacio cuadrado, el espacio triangular y el espacio rectangular. Y tú eres un círculo. Entonces, intentas caber en algunos de ellos y en algunos de ellos podrás entrar, te sobra espacio o a lo mejor te falta espacio, pero haces el intento y cabes. Sin embargo, el ser lo que quiere es que tú sigas siendo un círculo. Eso es lo que eres. Y entonces, cuando llegas a la comunidad, en vez de intentar adecuarte a lo que la comunidad tiene, la comunidad también al mismo tiempo es lo suficientemente resiliente, moldeable y flexible como para poder permitirse que cuando llegue un círculo se le haga el espacio y tú puedas tomar y hacerte al mismo tiempo el espacio que está necesitando para que la comunidad pueda transformarse al estar tú ahí y tú también ser quien eres. Comprendido. Muchísimas gracias. Juan Manuel, ¿sigues tú? Hola, Brahman, buenos días. Bueno, ¿Cómo estás? Ha ido respondiéndose con las respuestas anteriores. Pero aún así, quería decir que me da la impresión de que estamos en una ruta de polarización en varios aspectos. Por ejemplo, como ya mencionaste, libertades. El otro que me parece que, según el de vacunarse o no vacunarse. Entonces creo que esto va a ir todavía polarizando más para la gente en función, como ya se mencionó, de sus miedos y sus creencias. Entonces, yo personalmente me resisto a ubicarme en de estos polos, como tú nos indicas, el trabajo debe ser interno, individual y después recurrir. Entonces, ya que el miedo nos obliga a posicionarnos en alguno de los extremos, existen algunos otros recursos como para trabajar ese miedo, además del psicológico, por ejemplo, el trabajo la energía con los otros, como que se van a entender y a mantener tal vez ese centro. Por eso es tan importante, como decíamos anteriormente, el que puedan realmente ver cuál es el miedo que está detrás de todo lo que están sintiendo y no simplemente quedarse en los miedos superficiales. Los miedos superficiales los llevan a tomar posturas extremas. Mientras más puedan ver cuál es el miedo que está anclado, entonces, dentro de lo que es el ser, podrán encontrar específicamente formas de no dejarse llevar hacia aquellos extremos.
Respecto a lo que preguntas en la segunda parte, tiene relación con que efectivamente pueden haber ciertos aspectos energéticos de liberación corporal que necesiten y que puedan ayudar a mover ciertos traumas en el cuerpo con tal de que los miedos se vayan desanclando de las tensiones físicas, musculares y bioquímicas que el cuerpo va acumulando a través de los procesos. Mas si aquello no se hace en conjunto con un trabajo de introspección para encontrar cuál es el miedo primordial, entonces lo que ocurrirá es que aquella liberación, aunque se realice rápidamente, volverá otra vez al cuerpo, pues volverá desde la memoria psicológica. Por lo tanto, en este caso, sería beneficioso que se trabajara en ambas formas, con tal de que cuando ocurre la traumatización a nivel corporal, también pueda liberarse a nivel psíquico y a nivel del alma, con tal de que ambas puedan liberar la energía de mejor manera y de forma más definitiva dentro del proceso. Entonces ese miedo ancestral principal o el de fondo no es necesariamente el que nos. Tal como habíamos dicho anteriormente, ese miedo ancestral, al estar en lugares del tiempo donde están tan lejanos a realmente poder sentir lo que es el miedo dentro del formato de la muerte cercana o la muerte casi segura, entonces lo que ha ido pasando es que se ha ido escondiendo y se ha reemplazado por miedos que no tienen que ver directamente con una muerte segura, sino que con aspectos que hacen que ustedes sientan ideas de miedo entregadas por otras personas, ya sean heredadas, mas no experimentadas por ustedes mismos. Gracias, maestra. Carlos, ¿sigues tú? Brahman, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Específicamente para el caso de Colombia, ¿qué perspectiva concreta ves tú en toda la problemática política, económica y social que estamos viviendo en estos momentos? Parte de lo que está sucediendo dentro del formato intrínseco de lo que existe en este instante del tiempo y de lo que ustedes han llamado pandemia, es que la mayoría de los aspectos están siendo gobernados desde los aspectos políticos más que cualquier otro. Y por lo tanto, lo que observamos es que cada gobernante está haciendo movimientos basados en los miedos propios y en los miedos de cada uno de los espacios en los que se encuentran insertos como grupos dentro de aquellos procesos. Eso hace que los manejos de cada lugar vayan moviéndose y vayan observándose de distintas formas. Dicho esto, lo que nosotros observamos en el país del que hablas es que los miedos van muy relacionados con las formas de estar dentro del lugar correcto en el momento correcto. Es decir, el miedo tiene relación con ser dejado de lado, de estar en el lugar de los vencedores o en el lugar que están los buenos y no los malos. La polarización entonces ocurre al nivel del Dios de la rectitud, como hemos dicho anteriormente. Eso quiere decir que lo que buscan es encontrarse en el lado del lugar correcto, el lugar que es el vencedor, el lugar que tiene la razón, el lugar que específicamente les permite entonces tener los pasos correctos a dar, no solo en materia política, de salud, sino que también económica. Aquello hace que las formas en que ustedes vean los problemas que están ocurriendo los lleven rápidamente a tomar bandos y a polarizaciones más extremas. De eso se trata justamente el falso Dios de la rectitud. Busca que se extremen las posturas con mayor rapidez y por lo tanto, entonces, lo que hace es alimentarse de la lucha y de las peleas de ambos bandos intentando tener la razón sobre el otro. El desafío entonces es que
no se puede resolver eso a través de ir a imponerle o intentar mostrarle que tú tienes más argumentos para tener la razón a las otras personas, sino más bien permitiéndose estar en el espacio y el aspecto de lo que escuchábamos anteriormente en la otra pregunta. Sostener el no irse hacia ninguno de los dos extremos e intentar evitar todo tipo de tentaciones de ir en los extremos, específicamente en las partes políticas. Es decir, sostener el espacio en el que es necesario no tomar una decisión aún, sino que hasta que efectivamente sea el momento de tomarla. Es decir, si simplemente la decisión va para poder presentar una opinión que no construye nada en ese momento, entonces abstenerse de ir a colocarse en uno de los dos polos. Si en lugar entonces ocurre de que se necesita votar y poner el poder en uno de los dos polos, entonces podría ser beneficioso y más bien es el momento de ponerse en uno de los dos polos. Mientras tanto, mientras las cosas están andando, entonces, el funcionamiento de intentar ir hacia alguno de los dos polos solo traerá más miedo y más dolor. Gracias, Brahma. María del Carmen, ¿puedes preguntar? Buenas tardes, Brahman. Buenos días para todos. Mi pregunta, mientras estaba escuchando, yo me identificaba con las flores primeras y con los humanos que las miraban y no hacían nada. También me he identificado mucho siempre con el Dios de la rectitud. Y ahora mi pregunta es por un tema mío de evolución personal. En los últimos tiempos me he dado cuenta dónde había estado, que he estado controlando mucho, que he tenido mucho miedo. Y era un tema laboral, de mala relación con mis compañeros. Y ya se me había indicado en anteriores conversaciones que que estaba controlando demasiado, que los temas legales que dejara de luchar para tener razón. Había un tema que estaba iniciado y los abogados siempre continúan con las alegaciones y te recomiendan que sigas. Y ahora mismo tengo un fallo del Tribunal Superior de Justicia que no me da la razón y no sé qué hacer. Porque yo ya dentro de la empresa ya he encontrado una persona que está mirando las cosas de otra forma, que nunca pensé que existía alguien dentro de la empresa que miraba las cosas de otra forma, y es el jefe de seguridad y salud, y está viendo pues que han cometido errores y que ha habido una falta de entendimiento. Entonces, tengo dudas si seguir con el tema judicial, apelar al Tribunal Supremo o irme de los problemas judiciales y ver dentro de la empresa, porque tenemos una postura, y yo la conversación que estuve con este señor y después del problema de la pandemia, pues están teniendo otra actitud. Y yo este señor me lo encontré por casualidad, no sabía que existía ese cargo ni que alguien había dentro de la empresa con una postura menos rígida. Los aliados que aparecen sin que los pidas usualmente son aliados bienvenidos dentro de los procesos que tú puedes en este momento observar y el que compartes con nosotros. Sin poder decirte exactamente qué hacer, pues tú sabes bien que no está en nuestro poder darte una respuesta exacta, pues entonces te quitaríamos tu libre albedrío una vez más. Entonces, lo que nosotros sugerimos es explorar con el aliado que ha aparecido cuál podría ser un camino beneficioso que no lleve simplemente a intentar que tú controles cuáles son los espacios en los que podría darse una respuesta, sino más bien observar otros puntos de vista. Si bien es cierto, este punto de vista está más cercano al tuyo, con mayor razón entonces sugerimos que puedas explorarlo. ¿Cuál podría ser el camino alternativo con tal de tener más resolución respecto a qué pasaría si sigues ese camino alternativo en vez de seguir el camino que hasta ahora siempre has seguido?
Sí, lo sé que la elección la tengo que tomar yo, pero bueno, me dan un plazo de 30 días y tengo que tomar la decisión. Los abogados veo que entre ellos se están pasando la pelota y acusándose de no haber hecho lo suficiente, haber puesto suficientemente intención y trabajo en cómo llevaron las cosas. Entonces, sé que esa decisión la tengo que tomar yo, pero bueno, la otra vía apareció, es una vía nueva y la verdad es que... Observa bien que cada uno está representando siempre sus propios intereses. Pues justamente como hablábamos anteriormente, cada uno se mueve desde un miedo propio. Entonces observa también cuál es realmente tu miedo dentro de lo que está ocurriendo y cuál podría ser el miedo del nuevo aliado que aparece. Escúchalo y observa cuál es su posición. Aquello te dará una mejor manera y una mejor forma de actuar dentro del proceso de lo que estás viviendo. Perfecto. Y otra pregunta que tengo con el tema de las vacunas, que es como una especie de guerra. Yo a veces me siento atacada por gente que me obliga a ponerme en una postura. Yo no tengo información suficiente, ni nadie la tenemos, salvo los que estén investigando exactamente en ese punto con las vacunas. El resto, bueno, pues no tenemos información directa, más que opiniones y más opiniones y posturas personales, pero con el tema, yo realmente no voy a tener que elegir porque a mí me van a imponer ponerme la vacuna, pero cuando empiezan con el tema del microchip que va dentro de la vacuna, que si Bill Gates, que si no, y quién sabe eso, realmente eso es una verdad, es una mentira. No, la verdad es que no entiendo mucho esa batalla que se está librando y que uno se tiene que ir de conversaciones por no enfadarse más. Justamente observa los miedos de los distintos bandos y las distintas personas que están hablando en ese instante. Date cuenta, por ejemplo, que el miedo de quienes quieren ponerse una vacuna es el miedo a morir directamente. Nunca antes han enfrentado la muerte de ninguna forma y entonces quieren asegurarse de no enfrentarla jamás. Es parte de cómo han creado la cultura que han creado y de las historias que se han contado hasta ahora. Son superhéroes que no van a morir jamás y por lo tanto no deberían ni siquiera enfrentar la muerte de ninguna forma posible. Y parte de eso es la ciencia que se asegura de que no enfrenten la muerte o que no la enfrenten hasta que sea completamente inevitable y cada vez vayan buscando más formas de que sea evitable aquel enfrentarse a esa energía. Entonces es un miedo primordial a simplemente morir y no estar en el lugar donde se encuentra. Ahora observa el miedo de aquellos que creen que las vacunas tienen un microchip. Su miedo es a ser controlados. Es un miedo primordial distinto. Es un miedo que no está directamente asociado al morir realmente en el físico, sino que al morir en vida de alguna forma. Al no poder expresar todo lo que son en la vida. Y sin embargo, ambos no lo están expresando. Unos por miedo a que los controlen y otros por miedo a que puedan morir. Sin embargo, el resultado es el mismo. No se expresan lo que están haciendo o lo que son en la vida porque tienen miedo a que a través de poder vivir aquella expresión no sea tomada en cuenta. Ahí ya sigues tú. Perfecto. Gracias, Brahman. Gracias, Pablo. Gracias. Brahman, para los que hemos tenido una experiencia de vivencia comunitaria donde realmente el ego se expone a algo para poder decidir sobre mantener unos espacios y que en este momento de pandemia nos han empezado a motivar a que todos estos modelos que tenemos vayan a las ciudades a tratar de hacer común unidades. No siento que muchas veces las personas estén preparadas para poder caminar y entregar ese servicio y esa visión diferente con amor para que todos aporten al círculo o al cuadrado que se esté armando. Así que nosotros lo que hemos sentido en la comunidad es que va a haber una persona la que más sabe, que va a ir de frente a ampliar todos esos círculos y entregar esa
información adicional de nuevo a la sociedad, y nosotros nos vamos a mantener apoyando el día a día de la comunidad. Sin embargo, nos hemos visto en la pregunta de, finalmente una comunidad va hacia una visión. Y la idea ahorita que hemos estado hablando muchas veces contigo también es de armar comunidades. ¿Cómo lograr que esas comunidades que se quieren inclusive también apoyar en ti, que de las cuales ya hay como un círculo que somos los mentores, cómo lograr poder alinear esa visión? Porque sabemos que cuando está alineada la visión, desde todas las servicios, desde todas las maneras que cada quien puede aportar, avanzamos mucho más. Pero hay veces se pierde mucho tiempo en lograr alinear la visión que tiene la comunidad. ¿Cómo podrías tú darnos una idea de cómo avanzar para que estas comunidades sí sean realmente resilientes? Porque lo que lo une son una visión y una misión, como la comunidad a la cual yo pertenezco, que ya lleva 14 años y que ahora va en la segunda y tercera capa de que está incidiendo ya por fuera del entorno comunitario y ya está yendo a un paso más adelante a dar apoyos a los gobiernos, como por ejemplo, bueno, un par de gobiernos aquí en Colombia. ¿Cómo podríamos hacer eso? Desde donde nosotros observamos, aquello que se teje en círculo comienza poco a poco a manifestarse a medida de que justamente empiezan ciertos procesos que los llevan a tener que generarse esos espacios de comunidad. Los espacios de comunidad, en este caso, con tal de que puedan tejerse con un poco más de premura, pues tampoco pueden ser tejidos con demasiada premura, requieren de que vayan teniendo ciertos contactos entre ustedes que permitan que puedan conocerse y de a poco generar que estos lazos vayan haciéndose un poco más profundo unos a otros. Con respecto a la visión y la misión de la comunidad, podría ser sugerible entonces, como observas, que puedan conversar también respecto a aquello y no simplemente generarse en espacios donde estén haciéndose cosas en todos los instantes y que cada uno esté empujando las cosas que quiera empujar en los momentos en los que quiere empujarlas con tal de tener el provecho que cada uno quiere. Pues eso lo que hace entonces es que se genere otra vez un cierto desacomodo de lo que tiene que ver con la comunidad. Entonces nosotros sugerimos en este instante, como hemos sugerido otras veces, separar un poco ciertos aspectos de quiénes son los que son sostenedores del círculo esencial de la comunidad, a quienes son quienes están entregando servicios a algunas personas que están en la comunidad más amplia. Esto quiere decir que los que están dentro del círculo que sostienen el aspecto intrínseco de la comunidad son los encargados de generar cierta visión de lo que la comunidad tiene que hacerse, y entonces algunos se sentirán llamados a aquellos, más será parte de la cabeza de nosotros quienes estarán a cargo de poder decidir, quienes entran en ese círculo que debería ser incluso aún un poco más pequeño. Y luego está el círculo entonces de aquellos que están en mentoría hacia otros o entregando servicios hacia otros. Y luego entonces aquello puede generar que se creen nuevos círculos hacia afuera de distintas formas y en distintos formatos. Entonces, como decimos, sugerimos crear una especie de primer núcleo central un poco más acotado con tal de desde ahí generar cierta visión y ciertos valores que son los que la comunidad verá y por los que se velará hacia el siguiente paso y que desde ahí pueden sugerirse entonces en otros aspectos y en otros servicios que se entregan hacia afuera, tal cual como lo estás observando en los procesos que ya conoces. María Eugenia, ¿sigues tú? Buenos días. Brahman, hay una situación donde yo tengo algunas personas cercanas que están viviendo en este momento una situación en la que ellos tienen unas propiedades donde, pues, desde el punto de vista, pues, es legal, y otras personas están apropiando de ellas. Han hecho lo que, pues, desde el punto de vista legal es posible,
pero están en una situación pues de mucho temor porque realmente representan para ellos un riesgo porque son personas que pueden ir ya a otro punto violento. Y mi pregunta es, ¿de qué manera o cómo me pueden orientar que pueda yo, digamos, tener una visión para hablar con ellos, pues con las personas cercanas, para que puedan manejarlo, pues desde un punto de vista que puedan tener una tranquilidad? ¿Quién está buscando la tranquilidad? Ellos y yo también. ¿Y qué es lo que te daría a ti tranquilidad en todo esto? Pues que pueda resolverse desde un punto de vista de que pues ahí hay muchos factores que se involucran, el apego, las emociones de rabia, porque es algo que se ha conseguido con su trabajo y que en este momento, pues, es decir, como si el camino fuera perderlo, simplemente por evitar problemas mayores. ¿De qué manera es como entender esa situación de tal manera que puedan simplemente aceptarlo y dejarlo ir sin que les dé ese sentimiento de resentimiento? Nuevamente te fuiste a lo que ellos quieren y no lo que tú quieres. Sí, para mí, digamos, es la tranquilidad porque esas personas cercanas, pues, tienen pues un lazo afectivo y pues me inquieta más es que ellos se sientan tranquilos y yo también, pues, mi tranquilidad de ver que puedan resolverlo sin que haya ningún daño para ninguna parte. Seguimos sin comprender exactamente cuál es tu punto dentro de lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu miedo o qué es lo que no quieres que pase? ¿Y por qué tendrías tú que ponerte a intentar velar por sus aspectos y sus emociones si ellos ya están grandes? Porque están, digamos, radicalizados en que simplemente están llenos de rabia y seguramente, pues sí, lo que quiero yo es qué papel puedo yo jugar en ese momento, simplemente que quizás con la palabra, con decirle, pues yo no puedo solucionarlo, porque realmente es ellos quien lo solucionan, pero simplemente es poderles mostrar un aspecto diferente que les pueda, digamos, llegar, pues obviamente eso depende de ellos, que lo acepten o no, pero que por lo menos no me quede yo simplemente como espectador, que a veces es el conflicto que uno tiene frente a muchas otras cosas. No quiero intervenir simplemente como salvadora, sino que sencillamente es una palabra a tiempo que pueda ayudarles y obviamente la decisión es de la otra parte. Para eso entonces deberías tú comenzar por comprender tú misma el aspecto transitorio de todas las cosas que existen en la vida física. Todo aquello que pueda sentirse como que le pertenece a un ser humano de alguna u otra forma, en realidad no es algo que nunca le ha pertenecido. Simplemente es algo que puede usar por un tiempo o tener por un tiempo, sea por el tiempo completo de la vida, como intentan ustedes hacerlo ver a través de la perpetuidad de ciertas cosas, o sea simplemente por el tiempo en que el objeto en que tienen puede funcionar para ustedes porque está en el lugar indicado o porque aún no se ha roto y ha dejado de funcionar. Cualquiera sea el caso, cuando se comprende aquella forma de vivir desde lo que las cosas simplemente son transitorias y que incluso el cuerpo humano es transitorio, entonces se puede llegar a comprender aquel movimiento interno. Sin embargo, cuando la rabia comienza a tomarse porque se siente cierta necesidad de poseer y de querer para sí mismo, es muy difícil que los seres humanos puedan llegar a comprender de lo que estamos hablando dentro de esa transitoriedad de las cosas. Entonces, aquello que tiene que ver con el aspecto de lo que nosotros observamos, para nosotros siempre será algo mucho más valioso dentro de cualquier ser humano, la capacidad de poder realmente mirarse adentro y encontrar quiénes son. Allí es donde está la real valía de las cosas. El simplemente tener una propiedad o no tenerla,
El tener dinero o no tenerlo, o el tener un objeto o no tenerlo, cuando lo observas a través de querer poseer, entonces se hace algo más difícil de poder encontrar un valor intrínseco en ello. Entonces, las preguntas que nosotros sugerimos que puedes hacerte tú para también luego poder hacerle a ellos son las siguientes. ¿Necesitan realmente el lugar por el cual están peleando ahora? ¿Lo necesitan para poder ocuparlo? ¿Lo necesitan para poder en este instante estar presentes allí? ¿Lo necesitan para obtener dinero a través de estar allí o de pasárselo a alguien más para poder tener una renta para estar allí? ¿Es la única solución que existe en este instante para poder beneficiarse de aquello y tener ciertas cosas cubiertas en el proceso en el que están? ¿O existen otros caminos? ¿O simplemente es porque es que lo trabajé tanto antes, me ha costado tanto ganarlo? ¿O alguna otra forma que los saque del presente? Sí, son preguntas muy acertadas que quizás en un momento no me atrevía o no sabía cómo abordarlas, porque sencillamente desde mi punto de vista yo diría, bueno, dejar lo que corresponde. Si esas personas lo creen que es lo que necesitan y no está afectando otra cosa, pues es dejarlo. Pero precisamente como es la forma de pensar y dada pues la situación que hay en el país de polarizar y de odio, de rabia, entonces es dejar que las cosas estén así sin hacer otra cosa diferente, porque hay una respuesta a esas preguntas de que sí, pueden decir sí, me duele porque lo he conseguido durante toda mi vida, pero es entregarlo y dejar que fluya. La decisión no es ni tuya ni nuestra, es de ellos. Y por lo tanto preferimos pasar a una siguiente pregunta. Gracias. Juan Manuel, puedes preguntar. Juan Manuel. Hola, maestro. Ya. Quería preguntar, la pregunta era lo siguiente. Muchas personas están diciendo de que hay una energía que está llegando a la Tierra y que va a tener un cierto impacto sobre nosotros. ¿Es verdad esta versión? ¿A qué energía te refieres? Bueno, me refiero como energía fotónica que está llegando y que va a tener impacto en el proceso de evolución de la humanidad. Preguntamos, pues nosotros reconocemos dos energías arquetípicas que están siendo muy presentes en este instante y que ya han llegado hace un tiempo, más están ahora funcionando con muchísima fuerza y son justamente las dos energías de las que hemos estado hablando en estos momentos en esta reunión. Una de ellas es la energía arquetípica del miedo intrínseco que tiene que ver con el cómo se mantienen ustedes funcionando en la vida y aquello que intentan hacer. Y la segunda es la energía comunitaria. Podríamos decir que cada una es la parte y un aspecto que balancea a la otra con tal de que aquello pueda presentarse y motivarse. Que algunas personas traduzcan esto con otras palabras y de otras formas no quita que sean simplemente la misma energía. Nosotros hemos visto que muchas de nuestras comunicaciones simplemente explican los fenómenos similares a otras comunicaciones de maneras distintas para que públicos distintos puedan comprenderlos. Nosotros entonces intentamos usar este lenguaje para que ustedes puedan verlo de una manera que pueda ser un poco más relacionable al momento del tiempo donde se encuentran. Entonces,
Para nosotros, aquellos que ustedes llaman energías fotónicas, algunas de bien y otras de mal, son simplemente traducciones de lo que es la energía del miedo que ha estado hace un buen tiempo arquetípicamente funcionando sobre ustedes y permeándose con muchísima fuerza últimamente. Y la otra es la energía comunitaria, que podría ser la energía que es traducida por otros como seres que vienen a salvarlos del espacio. Es decir, flotillas y formas de unión y de mirarse y de poder pertenecer a distintos lugares de distintas maneras, sin importar las nacionalidades, sino más bien los aspectos evolutivos espirituales que los están llevando a valorizar la vida y la comunidad sobre otras cosas de formas no ideologizadas. Maestro, y esta es una pregunta personal, personalmente contigo. Me dijiste que estaría por recibir los códigos de activación de la vara que me llegó. Creo que hasta ahora no he recibido. Y eso es porque aún me falta estar preparado. Los códigos se han recibido todo el tiempo. Simplemente podríamos decir que no los has visto. Han estado allí dando vueltas, más de alguna manera, ciertos aspectos están constreñidos y faltos de libertad como para poder observarlos completamente. Podríamos decir que los símbolos han estado allí y seguirán estando. No es algo que puedan deshacerse o desaparecerse. Sugerimos observar nuevamente, con una mirada un poco distinta, ciertas cosas que has estado recibiendo, como para poder darte cuenta de que los códigos son más sencillos y simbólicos de lo que tú estás creyendo que son. Tiene que ver justamente con la pregunta anterior y la forma en que estás de alguna manera traduciendo aquello que se está recibiendo, intentando que la traducción sea parecida a una cosa cuando en realidad es parecida a otra cosa. Gracias, maestro. Y entonces hemos navegado este laberinto de manera sucinta. Sugerimos, como hemos hecho otras veces, reordenar las preguntas y ponerlas al revés. Verán como todo tiene un poco más de sentido cuando comienzan por la última pregunta para llegar a la primera pregunta para que sea la final y cierre completamente todo lo que hemos conversado. Entonces, si en el principio de los tiempos las flores estaban todas negras y oscuras y no tenían colores, reflejando ninguna energía solar, sino más bien poseyéndola toda para sí mismo. Un día a una flor se le ocurrió que podía ser una buena idea, en vez de absorber toda la energía, permitirse reflejar la energía solar, y entonces tomó un color. Al ver aquel color, la flor del lado decidió hacer lo mismo y se dio cuenta que ella tomaba color, mas no era el mismo color que la primera flor. Y luego decidió hacerlo otra, y otra, y otra. Y se fueron dando cuenta de que a pesar de que algunos colores eran similares unos a otros, cada uno formaba un color un poco distinto, y ciertos espectros de colores comenzaban a mostrarse, y todo esto comenzaba también a contaminarse de una manera absolutamente maravillosa, lleno de colores, hasta que todas las flores, cada una comenzó a reflejar desde lo divino un color distinto. Y eso hizo que los seres humanos vinieran a verlas y pudiesen maravillarse con su belleza. Entonces, al observar esa belleza, los seres humanos pudiesen tomarla y llevarla para poder compartirla y ser entonces una parte fundamental del entregar a otros la visión de la belleza de que cada flor pueda ser lo que cada flor es, nada más, nada menos.
honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos.